coronavirus, la cuarentena y una nueva constitución. Este es el tema que nos ocupará en este programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Quizás usted pensará de que juntar las tres cosas, el coronavirus, la cuarentena y una nueva constitución, es forzar la realidad de las cosas. Sin embargo, no es así. Ambas situaciones, tanto el coronavirus cuanto la cuarentena, están muy relacionadas con el tema del bien común y por lo tanto de una constitución, porque como veremos, la constitución establece precisamente que el fin del Estado es la promoción del bien común. Pero digamos en primer lugar que llama la atención que todo el país y el mundo entero haya aceptado con tanta facilidad, casi se diría con deseos, el tema de quedar enclaustrado en su propia casa. Han habido alcaldes, autoridades de todo tipo que han exigido todavía más cuarentena, más encierro, más limitaciones a las libertades individuales para evitar el contagio del coronavirus. ¿Qué quiere decir esta docilidad para una cosa tan difícil cuanto es hacer parar a todo un país y hacer parar la economía de todo un país? Es justamente el deseo de un bien superior. Hay un bien superior a la vida económica, que es la vida natural, la vida física de las personas. Si esa vida física está siendo alterada o puesta en riesgo o gravemente en peligro, se entiende, se acepta, se concuerda con que la autoridad promueva una cuarentena total, parcial, a veces sin seguridad de límite de tiempo, porque así todos entendemos de que el bien común de las personas, de la vida de las personas, que está por sobre la vida económica de las personas, está siendo salvaguardado. Sin embargo, este aspecto de la realidad que todos los días estamos viviendo, que es justamente esta medida del Poder Ejecutivo de decretar la cuarentena, se ordena y se comprende en función de un principio que es el primer principio que está establecido en la actual Constitución, que es que el Estado está para la búsqueda del bien común, para que las personas y los grupos sociales puedan alcanzar el bien común. Entonces es importante en el momento en que estamos analizando por qué yo rechazo una nueva constitución, entender qué es la actual constitución y qué relación tiene con la vida diaria de las personas. En ese sentido, yo me permito leer la definición que da nuestra constitución sobre lo que se establece por bien común. Dice la actual Constitución, en su primera parte, la creación de las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Es decir, ya en su primera parte, la Constitución da una definición perfectamente católica y de derecho natural de lo que es el bien común. Es decir, primero que nada establece una jerarquía. El bien común no es solo el bien material de las personas, sino que es el bien espiritual y el bien material de las personas. Y al nombrar primero el bien espiritual, está estableciendo una jerarquía. Antes que nada está el bien espiritual y en segundo lugar el bien material. Y el Estado debe velar por ambos bienes y por el equilibrio y la satisfacción que las personas puedan alcanzar y la sociedad en su conjunto para poder promover tanto uno cuanto el otro, jerárquicamente. Esta primera definición de la actual Constitución está
completamente en comunión con aquellos conceptos que la Iglesia Católica siempre ha sostenido sobre el bien común. Porque vimos nosotros en uno de los programas anteriores que el bien común, que el derecho natural, que es precisamente el ejercicio de los derechos que nos permiten la realización del bien común, no es sino la ley del Creador impresa en la conciencia de las personas y de los individuos. Es decir, hay entre bien común, derecho natural y ley de Dios una profunda realidad y de similitud, por así decir, o relación. Primero que nada, establezcamos que es Dios autor de la creación, autor de la naturaleza humana, autor de nuestros derechos. Que nuestros derechos naturales no son sino el reflejo de esa ley puesta en nuestra propia conciencia, como lo enseña Santo Tomás. Y que el bien común es aquello que nos permite a todos los individuos y a la sociedad en su conjunto a alcanzar el ejercicio de esos bienes espirituales, porque Dios es primero que nada un ser espiritual, y materiales. Ambas cosas se unen en la realización de ese bien común. Y eso es lo que establece la actual Constitución. La actual Constitución inicia un concepto muy, digamos, singular en las constituciones modernas, que es que el Estado está al servicio de los derechos de las personas para su mejor desarrollo. Es decir, no es como las constituciones del siglo XIX, en su casi totalidad, decían exactamente lo contrario. Es el individuo que está al servicio del Estado. Tanto el nazismo, el fascismo, cuanto el socialismo, que fueron realidades que golpearon todo el siglo XX, entendían precisamente eso. El Estado está por sobre los individuos y los individuos están al servicio del Estado. La actual Constitución nacional, de acuerdo al pensamiento católico, establece exactamente lo contrario. Es el Estado que está al servicio de los individuos, del bien común de los individuos, espiritual y material, y para eso de la defensa de los derechos naturales de las personas. Todo esto, como digo, se enmarca en el concepto cristiano, en la doctrina social de la Iglesia, y para que sea más preciso lo que yo estoy diciendo, me voy a permitir leer algunas declaraciones de la doctrina social de la Iglesia a propósito de lo que es el bien común. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de las condiciones de la vida social que permiten tanto a los grupos, es exactamente la definición, no la voy a repetir, de la actual Constitución. Y dice lo siguiente la doctrina social de la Iglesia: el bien común de la sociedad no es un fin aislado en sí mismo. Ella tiene valor solamente en referencia a la obtención de los últimos fines de la persona y al bien común universal de toda la creación. Ahora, Dios es el fin último de las criaturas y por motivo alguno se puede privar al bien común de su dimensión trascendente que excede, mas también da cumplimiento a la dimensión histórica. Y aquí hay un punto que nos queríamos referir a propósito de estos dos fines del bien común, espiritual y material, y la prohibición absoluta de frecuentar las iglesias en esta pasada Semana Santa. A nuestro entender, la autoridad civil se extralimitó de sus funciones al decretar por sí misma y sin previa consulta una autonomía que no le corresponde. ¿Por qué? Porque el poder espiritual tiene sus propias autoridades, es una esfera propia, con sus propias determinaciones, y debe existir un equilibrio entre las disposiciones del Estado y las disposiciones de la autoridad eclesiástica. Por un lado, el Estado no se puede atribuir así el cierre de todas las iglesias, el confinamiento de todos los sacerdotes, la prohibición de otorgar cualquier sacramento a los fieles. ¿Por qué? Porque todos esos son
fines que son religiosos, espirituales, y le compete a la autoridad religiosa y cuyo fin es espiritual, decidir cómo va a atender a sus fieles. En ese sentido, lo que hubiese correspondido a un Estado realmente católico hubiese sido que la autoridad civil se hubiese entendido con la autoridad eclesiástica para llegar a un punto de equilibrio por el cual las personas, evitando obviamente los contagios físicos que pudiesen transmitir el coronavirus, no quedasen absolutamente huérfanas y carentes de cualquier sacramento en cualquier circunstancia, y menos que los sacerdotes fuesen confinados a sus propias parroquias como meros individuos particulares. Si los médicos, si los enfermeros, si todo el personal de salud pudo trabajar, salir y atender en los hospitales a los pacientes, ¿por qué los enfermeros del alma, los padres espirituales, aquellos que están llamados a ser representantes de Dios en la tierra, no pudieron ejercer ninguna de sus atribuciones espirituales? Dar la comunión, dar la extremaunción a un moribundo, bautizar a un niño recién nacido, perdonar los pecados de un fiel que está en situación de peligro de vida. Sí, las mil circunstancias y las mil necesidades espirituales que día a día todos los fieles tenemos. Eso fue una confiscación de un derecho de la Iglesia y, permítanos el comentario, fue una aceptación gratuita de la autoridad de la Iglesia de someterse a aquello que no le competía someterse. Ella debería haber exigido la aceptación de sus propios reglamentos, o al menos haber entrado en conversación con el poder civil para alcanzar una situación de equilibrio entre ambas necesidades. Porque si la Constitución establece que el bien común es el atendimiento de las condiciones que permitan al hombre su mejor satisfacción espiritual y material, ¿por qué entonces, en el momento de un peligro como el coronavirus, se atiende única y exclusivamente a las materiales y no se dice nada de las espirituales? Al contrario, no es que no se diga nada, se prohíben todas las espirituales. Esto ha sido un precedente que la Iglesia no debería haber aceptado, y al contrario, debería haber protestado contra esta situación. Sin embargo, al menos podemos decir de que la Constitución actual respeta y promueve el bien común de acuerdo a los principios de la Iglesia. Y en este sentido, y concluyo por aquí este programa para no extendernos más, vemos de que una nueva Constitución ciertamente no promoverá esta definición de bien común de acuerdo a la doctrina católica. ¿Por qué? Porque los grandes promotores de una nueva Constitución, para no decir la totalidad de los promotores, no quiere ni pretende el respeto de la doctrina social de la Iglesia en el orden jurídico chileno. Al contrario, ellos quieren una completa emancipación del poder civil a cualquier orden de carácter espiritual o moral. Por lo tanto, aceptar una nueva Constitución es desde ya capitular a un concepto tan importante cuanto este del bien común, como el atendimiento de la creación de las condiciones necesarias para los que los individuos y la sociedad en su conjunto pueda alcanzar los bienes espirituales y los bienes materiales. Sepamos que al decir sí a una nueva Constitución, estamos diciendo no al orden jurídico establecido por Dios, y por tanto estamos cometiendo una grave falta moral contra aquello que Dios nos mandó: vénganos vuestro reino, así en la tierra como en el cielo. La tierra es justamente nuestro país, y nuestro país debe ser ordenado jurídicamente de acuerdo a los principios que Dios estableció en la creación. Por eso yo rechazo una nueva Constitución. Por eso yo lo invito a usted también a sumarse a esta campaña, porque yo rechazo una nueva Constitución, y la mejor forma de sumarse es haciendo un like a estos programas, mandándolos a sus amigos, conocidos, personas que a usted le parezca que le puedan servir estas ideas que son
en fondo comentadas para que tengamos más argumentos para rechazar una nueva constitución, y pidiendo nuestra revista Chile en Llamas a través del canal del correo revista@credochile.cl. Le haremos llegar sin costo esta revista de 50 páginas que tiene mucho material muy firme que nos permite resolver algunas dudas que podamos tener sobre si aceptar o no una nueva constitución. Nos vemos en un nuevo comentario de por qué yo rechazo una nueva constitución. Y muchas gracias por su compañía y sus apoyos. Hasta luego.